Muy bien. Bueno, entonces, hoy nos toca ver el capítulo de fluidos, ¿verdad? Si ustedes revisan el libro de texto, eso corresponde con el capítulo 14, mecánica de fluidos. Y las secciones que entran son el tema de, bueno, sobre el tema de presión, variación de presión con la profundidad, mediciones de presión, fuerzas de flotación y principio de Arquímedes, dinámica de fluidos. La parte dinámica de fluidos podemos pensar que es como la segunda parte del capítulo, porque a partir de ese momento cambian las fórmulas que se ven. Luego sigue la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Eh, y bueno, los últimos dos capítulos que entran son capítulos, podríamos decir, muy conceptuales, también son muy formuleros, ¿verdad? En el sentido de que las fórmulas no se demuestran, sino que nada más se dan, ¿verdad? Trata sobre el tema de fluidos viscosos, que es, digamos, una aplicación muy particular del tema de fluidos, porque casi siempre, digamos, por simplicidad, se asume que los fluidos no son viscosos, ¿verdad? De la misma forma en que a veces en física decimos, bueno, suponga que se puede ignorar la fricción, ¿verdad? Pero cuando se trata de estudiar un fluido viscoso, ¿verdad? Propiamente dicho, pues puede ser un poquillo más difícil. Y la sección de dinámica de fluidos. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es que voy a abrir la pizarra para desarrollar algunas fórmulas importantes, ¿verdad? Tal vez de vez en cuando me devuelva el libro para enseñar alguna ilustración o algún gráfico que me parezca que sea importante. Vamos a abrir la pizarra. Eh, Vamos a ver, aquí está. Bueno, entonces, bueno, el capítulo trata sobre fluidos, ¿verdad? Entonces, primero, algo que podríamos hacer, que es muy importante, es definir qué se entiende por un fluido, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que un fluido es cualquier sustancia que tiene la propiedad de que, ¿verdad? Fluye, ¿verdad? Bueno, eso sería como redundancia. En realidad, un fluido es cualquier sustancia que tiene la capacidad de cambiar de forma, ¿verdad? Por ejemplo, los líquidos son fluidos porque los líquidos se ajustan a la forma del recipiente que los contiene, ¿verdad? Sin embargo, un líquido no se expande. Un líquido suele mantener su volumen constante. En cambio, los gases también tienen la capacidad de expandirse, ¿verdad? Cambian de forma y cambian de volumen. Entonces, los líquidos y gases son ejemplos de fluidos, ¿verdad? Normalmente los sólidos no son fluidos porque los sólidos no cambian de forma, aunque en algunos casos, cuando estamos hablando de sólidos granulados, como por ejemplo la sal o la harina, ¿verdad? Que es un polvo muy fino, podríamos pensar que los sólidos pueden adquirir propiedades que los convierten semejantes a los líquidos o a los fluidos en general, ¿verdad? Pero por lo general vamos a decir que los sólidos no son fluidos. Yendo más adelante, ¿verdad? Podríamos incluso afirmar que otros estados de la materia, como los plasmas, ¿verdad? Son otros ejemplos de sustancias que son fluidas. Entonces, el capítulo, ¿verdad? Primero trata acerca de las propiedades de las sustancias que vamos a definir como fluidos ideales. Entonces, un fluido ideal es una sustancia que tiene ciertas características, ¿verdad? Que no necesariamente son características que ustedes observan realmente en la vida cotidiana, pero son características que permiten hacer ciertas simplificaciones que me permiten tratar el tema con mayor facilidad. Entonces, una propiedad muy importante de un fluido ideal, ¿verdad? Es que un fluido ideal, vamos a decir, es no viscoso. ¿Ok? Por ejemplo, la miel es una sustancia viscosa. Porque cuando ustedes tienen un tarro de miel y la miel, ustedes la vierten sobre la comida, etcétera, ¿verdad? La miel se mueve muy lentamente. Podríamos pensar que se mueve así porque las moléculas de la miel ejercen una fuerza de cohesión entre ellas que hace que la miel se mueva despacio, ¿verdad? La viscosidad en líquidos y en gases, podemos pensar que es como el equivalente a la fuerza de fricción. Entonces, en un fluido ideal no hay viscosidad. Por ejemplo, el agua es una sustancia que se aproxima bastante a un fluido ideal en ese sentido. El agua no es viscosa, pero la miel sí lo es, ¿verdad? Otra propiedad que tienen los
fluidos ideales que vamos a suponer de momento es que son incompresibles. Incompresibles, ¿verdad? No, no es lo mismo que incomprensible, ¿verdad? Incompresible quiere decir que no se puede comprimir. En otras palabras, es una sustancia que no cambia de volumen. En este sentido, los líquidos cumplen a mayor cabalidad esta propiedad. Es decir, una sustancia líquida no se puede comprimir, o sea, no se puede hacer más pequeña de lo que ya es, ¿verdad? Sin cambiar sus propiedades químicas. Y otra propiedad muy importante es que los fluidos ideales no presentan vorticidad, o sea, sí, vorticidad ni turbulencia. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, cuando ustedes van a un lago, ¿verdad? Y ustedes ven que en el lago hay hojitas de árboles y ramitas, ¿verdad? A veces las hojas giran sobre sí mismas. Eso es porque las hojas caen en una región del agua donde hay inestabilidad. Eso se llama una vorticidad, ¿verdad? También cuando ustedes, por ejemplo, abren la llave del agua y la abren con mucha fuerza, tal vez se dan cuenta que el chorro de agua pierde la cohesión y empieza a caer de manera caótica, ¿verdad? Eso se llama turbulencia. La turbulencia y la vorticidad son fenómenos que son muy complejos muy complejos de definir o de estudiar matemáticamente. Entonces son características que por lo general vamos a dejar de lado, ¿verdad? Que los líquidos o fluidos ideales no tienen esas características. Luego, algunas cantidades que son importantes de definir bien, ¿verdad? Vamos a ver, es primero que nada la densidad. Ese concepto es muy importante, ¿verdad? La densidad en este capítulo la vamos a representar con la letra griega Rho, ¿verdad? Rho en el idioma griego es muy parecido a una P, nada más que vean que aquí el palito tiene una curva, ¿verdad? La letra Rho es la letra que en griego suena como una R y la densidad es igual a masa entre volumen, ¿ok? Entonces, por estas propiedades que acabamos de definir, que son incompresibles, ¿verdad? Podemos decir que la densidad de una sustancia es una constante. Una densidad que es muy importante particularmente es la densidad del agua. El agua líquida a temperatura ambiente, ¿verdad? Y en condiciones normales, tiene una densidad que es exactamente igual a 1 gramo entre centímetro cúbico. ¿Ok? Digo exactamente porque así es como se define el gramo, ¿verdad? El gramo, por definición, es la masa que tiene 1 centímetro cúbico de agua a temperatura normal. Y ustedes pueden demostrar, haciendo un cambio de unidades, que 1 gramo entre centímetro cúbico es equivalente a 1000 kilogramos entre metro cúbico. ¿Ok? Entonces, la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos entre metro cúbico. Usualmente es preferible expresar la densidad de las sustancias en unidades de kilogramos entre metro cúbico porque son unidades estándar del SI. Otras sustancias pueden tener densidades diferentes y las densidades por lo general aparecen tabuladas en el libro, ¿verdad? Son datos que ustedes no tienen que memorizar porque los pueden buscar en el libro. La única densidad que sí es importante que se la sepan de memoria es la densidad del agua. De la misma forma en que ustedes se saben de memoria, por ejemplo, el valor de la gravedad de la Tierra. Sabemos que es igual a 9,8 metros entre segundo al cuadrado, ¿verdad? Y demás. Otra densidad que aparece mucho es también la densidad del mercurio, ¿verdad? Sabemos que el mercurio es una sustancia que es interesante desde el punto de vista físico porque el mercurio es el único metal que es líquido a temperatura ambiente. La densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos entre metro cúbico. Eso quiere decir que el mercurio es mucho más denso que el agua. Si ustedes comparan dos volúmenes iguales de agua y de mercurio, el volumen de mercurio va a ser 13,6 veces más pesado que el de agua, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos la noción de que el mercurio es pesado, aunque en realidad lo correcto sería afirmar que el mercurio es denso, ¿ok? Luego, viene una pregunta, ¿verdad? Vamos a continuar. Otra cantidad que es muy importante definir, vamos a definir, es la presión, ¿ok? La presión suele ser un parámetro que describe las condiciones dentro de un líquido, ¿verdad? Todos hemos escuchado, por ejemplo, que a mayor profundidad, mayor es la presión. Y la presión es algo que hay que tomar en cuenta
o que toman en cuenta las personas que practican el buceo, o las personas que viajan en un submarino, ¿verdad? Y demás. Entonces, ¿cómo se define físicamente la presión? Consideremos lo siguiente. Digamos que yo tengo una superficie de un material, ¿verdad? Lo que sea, un material sólido, digamos. Y ese material está en contacto con un fluido. Puede ser un líquido o puede ser un gas, ¿verdad? Entonces, ese fluido, por lo general, va a ejercer una fuerza contra esta superficie, ¿verdad? Podríamos pensar que a nivel microscópico, esa presión aparece debido a que las moléculas de ese fluido golpean la pared o golpean la superficie, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que el valor de esa fuerza, por lo general, es una fuerza que es muy difícil de calcular. Esa fuerza suele depender, por ejemplo, de qué tan grande es la superficie, ¿verdad? Obviamente, entre más grande sea la superficie, mayor va a ser esa fuerza. Y entre más pequeñita sea la superficie, más pequeña va a ser la fuerza. Entonces, para tener una forma de cuantificar esta fuerza, ¿verdad? Nosotros vamos a definir la presión como la fuerza dividida entre el área, ¿ok? Y cuando decimos la fuerza, nos referimos específicamente a la componente perpendicular de la fuerza. Si la fuerza golpea a la pared en un ángulo que no es de 90 grados, tendríamos que calcular entonces la componente perpendicular. Entonces, a esta fórmula siempre hay que tomarle la fuerza perpendicular, que casi nunca vamos a usar esta fórmula para calcular la presión. Eso es más que nada, o más que todo, una definición de qué es la presión. La presión, esto es muy importante decirlo, ¿verdad? Es una cantidad escalar, ¿ok? La presión no tiene dirección. La presión es solamente un número, es un parámetro numérico, eso es todo. Aunque la fuerza, si es un vector, la presión no lo es. Eso es muy importante. Y si ustedes ven la definición de la presión es fuerza dividido entre área. Eso nos dice con qué unidades se debe medir la presión. La fuerza se mide en newtons y el área se mide en metros cuadrados, ¿verdad? Eso quiere decir que la presión se mide en newtons entre metro cuadrado, ¿verdad? Fuerza entre área. Normalmente a esa unidad se le pone un nombre diferente. A esa unidad la vamos a llamar el pascal. Entonces, el pascal, que es un apellido, se escribe con mayúscula, ¿verdad? El pascal se define de manera tal que un pascal es igual, por definición, a un newton entre metro cuadrado. ¿Ok? Pascal se escribe con P mayúscula y una A minúscula. La presión normalmente la mediremos en pascal, aunque como vamos a ver más adelante, existen otras unidades de medir para referirse a la presión. Este, podemos considerar un ejemplo bastante sencillo de cómo aplicar esto, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, que hay una persona que se encuentra de pie sobre el suelo. Y digamos que esta persona tiene una masa de 60 kilogramos. ¿Ok? Entonces, una pregunta muy sencilla sería la siguiente. Podemos preguntarnos lo siguiente. ¿Cuál es la presión que la persona ejerce sobre el suelo? ¿Verdad? Puede ejercer una presión por el simple hecho de estar de pie, porque cuando una persona está de pie, está apoyando su peso sobre el suelo. Ahora, algo que sí es muy importante aquí de tomar en cuenta es el valor de la superficie de contacto entre la persona y el suelo. En este caso, la superficie de contacto sería específicamente el área de los pies o el área de los zapatos, ¿verdad? Lo que estoy usando para estar de pie. Entonces podemos hacer alguna suposición en cuanto al tamaño de los zapatos, ¿verdad? Digamos que los zapatos o los pies tienen una forma que es aproximadamente rectangular, ¿verdad? Algo así, un aproximado. Digamos que el pie mide, por decir algo, 20 centímetros de largo y unos 10 centímetros de ancho, ¿verdad?
En la vida real puede no ser así, pero digamos que por una aproximación ese es el tamaño del pie. Entonces, eso quiere decir que el área de un solo pie, ¿verdad? Sería sacar la multiplicación de estas dos cantidades. Entonces, 10 multiplicado por 20 es 200, ¿verdad? Entonces serían 200 centímetros cúbicos, centímetros cuadrados. Pero para este cálculo me conviene convertir las unidades a metros cuadrados, lo cual, ¿verdad? Es una buena ocasión de repasar el tema de conversiones. Van a encontrarse que va a ser frecuente tener que hacer conversiones de centímetros cuadrados a metros cuadrados y de centímetros cúbicos a metros cúbicos. Por ejemplo, en este caso, yo tendría que multiplicar aquí por, ¿verdad? Por 1 metro igual a 100 centímetros, pero eso tengo que elevarlo a la 2, ¿verdad? Para que sean unidades cuadradas. Entonces, 200 por 1 entre 100 a la 2 sería aproximadamente 2,0 por 10 a la menos 2 metros cuadrados, ¿verdad? Y por supuesto, cuando se mide en metros cuadrados, el tamaño de un pie suele ser muy pequeño. Ahora bien, sucede lo siguiente. La persona se apoya sobre dos pies, no sobre uno, sino sobre dos pies, ¿verdad? Y eso tiene su razón, ¿verdad? Cuando ustedes se apoyan sobre sus dos pies, entonces cada uno de los pies recibe una fuerza que es aproximadamente igual a la mitad del peso de la persona, asumiendo que la persona distribuye el peso de manera equitativa entre ambos pies. Entonces, la fuerza que recibe cada pie sería igual al peso de la persona dividido entre dos, ¿verdad? Podríamos pensar, por ejemplo, que un animal cuadrúpedo, un animal que camina en cuatro patas, hace algo parecido, nada más que divide su peso entre cuatro partes iguales, ¿verdad? Un ser humano lo hace entre dos. Y por lo tanto, ¿verdad? El valor de esta fuerza sería entonces calcular 60 kilogramos por 9,8 metros entre segundo al cuadrado y dividido entre 2, ¿verdad? Recordemos que las unidades de fuerza son newtons. Entonces, 60 por 9,8 entre 2 es aproximadamente, no, es igual a 294 newtons. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es la presión? La presión sería dividir el valor de la fuerza entre el área, en este caso diremos el área del pie, ¿verdad? Y entonces sería calcular 294 newtons entre 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Ahí me comí los ceros, ¿verdad? No importa, hagámoslo para simplificar. Entonces, 294 entre 2 por 10 a la menos 2 es aproximadamente igual a 14.700 newtons entre metro cuadrado, ¿verdad? Pero esto es simplemente 14.700 pascales, ¿ok? La presión se mide entonces en pascales. Observen lo siguiente, ¿verdad? La fórmula para calcular la presión implica que hay que dividir la fuerza entre el área. Entonces, entre más grande sea la fuerza, mayor va a ser la presión. Eso es obvio, ¿verdad? Lo que tal vez no es tan obvio es que entre más grande es el área, la presión es menor, ¿verdad? O al revés, entre más pequeña sea el área, más grande es la presión. Entonces, este principio, ¿verdad? Por sí solo explica por qué es muy fácil caminar con zapatos planos, zapatos cómodos, ¿verdad? Pero es más difícil caminar con tacones, por ejemplo, ¿verdad? Porque el tacón es un tipo de calzado en que el área de contacto es muy pequeña y por lo tanto el pie recibe una presión muy grande. Pero en cambio un zapato plano, ancho, ¿verdad? Tiene un área grande y por lo tanto la presión que ejerce es más pequeña. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No, profe, todo bien. Muy bien. Voy a salirme un momentito a la pizarra. Vamos a devolvernos un momento al libro. Muy bien, ¿verdad? Entonces ya hablamos del tema de presión. Aquí está todo esto aquí explicado, ¿verdad? En algunos casos la presión se expresa como una integral, ¿verdad? Pero eso solamente es cuando la fuerza no es constante.
Ya vamos a ver casos en que eso se puede aplicar y casos en que no. Ahora bien, este, el tema que sigue es cómo varía la presión con la profundidad. Bueno, ven que aquí en la tabla 14.1 vienen algunas densidades importantes. Por lo general, las sustancias que son gaseosas tienen densidades bajas y las sustancias que son sólidas tienen densidades altas. Y los líquidos suelen ser intermedios. Bueno, entonces vamos a explicar un momentito de esto. Para esta parte me voy a apoyar en el libro porque ya todo está eh, graficado aquí, o diagramizado, digamos. Entonces, ¿a qué se refiere esto con lo de la presión con la profundidad? Bueno, como ustedes han escuchado, ¿verdad? Cuando ustedes tienen una sustancia líquida, ¿verdad? Por ejemplo, un lago o un mar, ¿verdad? Entre más profundo nade ustedes, mayor va a ser la presión que experimenta el buzo, ¿verdad? A mayor profundidad. Entonces, vamos a entender por qué sucede eso, o sea, qué es lo que hace que la presión aumente con la profundidad. Entonces, en el libro, lo que me dicen es lo siguiente, me dicen, considere para este análisis, ¿verdad? Una sustancia líquida, generalmente es agua, ¿verdad? Pero considere ahora una sección de líquido, ¿verdad? Entonces aquí en este dibujo lo representan con un rectángulo azul. El rectángulo azul no tiene nada de especial, ¿verdad? Es solamente una parte del fluido. El líquido está tanto dentro de este rectángulo azul como fuera de él, ¿verdad? Pero ese rectángulo azul, por el simple hecho de existir, tiene un peso, ¿verdad? Pesa. Y entonces, cuando una persona está buceando debajo del agua, si esa persona se encuentra, por ejemplo, a una profundidad de 10 metros debajo del agua, esa persona está experimentando el peso de esos 10 metros de agua, ¿ok? O sea, por el hecho de estar debajo del agua, usted no se libra de experimentar el peso del líquido. Entonces, el peso del líquido es lo que genera que dentro del líquido haya una presión. Entonces, ¿verdad? Ellos hacen un análisis de cómo calcular esto. Pero vamos a llegar a esta parte, digamos, este es el resultado importante. La presión debajo del agua o debajo de un líquido se calcula de la siguiente forma. Es igual a P sub 0 más ρ g h. En este capítulo, P sub 0 es la presión atmosférica, ρ es la densidad del líquido, g es la gravedad y h es la profundidad. Esta cantidad, la presión atmosférica es importante, vamos a discutirla un poco. Esto se refiere a la presión que aparece debido al peso de la atmósfera, o sea, el peso del aire. Normalmente nosotros damos por hecho, o damos por sentado que el aire que nos rodea no existe es algo muy como que, como que carece de presencia, ¿verdad? Pero ciertamente el aire que nos rodea tiene un peso, ¿verdad? Y ese peso es importante tomarlo en cuenta. La presión atmosférica suele variar con la altitud. Si yo, si yo me subo a una montaña, voy a hacer un dibujo para explicar esto. Ajá. Si yo me subo a una montaña, ¿verdad? Algo así, digamos. Y aquí está el mar. Entonces, la persona que está al nivel del mar en comparación con quien está en la cima de una montaña, ¿verdad? Este, experimenta diferentes presiones porque quien está en la montaña se ve sometido a un peso menor de aire, porque tiene menos aire encima de la cabeza, ¿verdad? Pero quien está al nivel del mar experimenta una presión mucho mayor porque tiene encima de su cabeza una cantidad más grande de aire y el aire pesa, ¿verdad? Ahora, lo que sucede es que calcular exactamente cómo varía la presión con la altitud es muy difícil. Hay varias fórmulas matemáticas que no son muy exactas, ¿verdad? Porque calcular la presión es algo que normalmente depende de muchos factores climáticos. Suele depender de la velocidad del viento, depende si está lloviendo, si está haciendo sol, depende de la temperatura, ¿verdad? Entonces, es un tema muy complicado.
Pero por lo general, ¿verdad? Nosotros decimos que al nivel del mar, o sea, a una altitud igual a cero, ¿verdad? La presión del aire o la presión atmosférica es aproximadamente igual a 1,01 por 10 a la 5 pascales. O también a veces le dicen a esto, este, em, 101 kilopascales, ¿verdad? Esta presión es muy importante, es un número que hay que recordar porque aparece muchas veces. Cuando en un problema me piden tomar en cuenta la presión atmosférica, entonces casi siempre la pregunta se refiere de manera indirecta a la presión a nivel del mar. De hecho, a partir de ahora, nosotros vamos a considerar que la presión atmosférica es la presión a nivel del mar, a menos que la pregunta me diga lo contrario, ¿verdad? Si la pregunta le dice, considere que la presión es menor porque está a una mayor altitud, entonces debería decirle qué valor usar, ¿verdad? Pero si la pregunta no dice nada, entonces vamos a asumir que la presión a la que se refieren es la presión, este, al nivel del mar. Entonces, de esa forma, cuando una persona se encuentra buceando o debajo de una superficie líquida, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que esto es el océano y aquí están las nubes, ¿verdad? Entonces, hay una persona que está aquí debajo del agua. Entonces, si esta persona se encuentra a una profundidad h debajo de la superficie, ¿verdad? Ojo que h casi siempre lo usamos para referirnos a una altura, ¿verdad? En este caso, usamos la letra h para referirnos a una profundidad. Entonces, la presión sería igual a la presión atmosférica más ρgh, ¿ok? Donde ρ es la densidad de líquido. Por ejemplo, si esto fuera un lago de agua dulce, de agua común y corriente, ¿verdad? Entonces la densidad tendría que ser exactamente igual a 1000 kilogramos entre metro cúbico. Pero bueno, el lago podría tener sal, entonces el agua salada tiene una densidad diferente, etcétera. A esta fórmula es común que se la separe en dos partes diferentes. Entonces, por un lado, esto que está aquí, ¿verdad? Esto es la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que aparece debido al peso de la atmósfera. Y por otro lado, a esto que está acá, a ρgh, en muchos casos se le llama la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que aparece debido al peso de los líquidos. ¿Ok? Entonces, si una persona se encuentra simplemente en la superficie terrestre, no está sumergida debajo de un líquido, ¿verdad? La única presión es la presión atmosférica. Pero si esa persona está debajo de un líquido, ¿verdad? Tiene que aguantar tanto el peso del líquido como el peso de la atmósfera. Entonces, a la presión que se calcula sumando estas dos cantidades, se le conoce como la presión absoluta o total también, ¿verdad? Entonces, la presión absoluta sería la suma de la presión atmosférica más la presión hidrostática. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Muy bien. Vamos a regresarnos al libro. Bueno, aquí ponen el valor de la presión atmosférica, ¿verdad? Esto vale la pena repasarlo. Aquí este tema es importante, el principio de Pascal. Esto se aplica a un problema que aparece en la práctica de Aprendeu. El principio de Pascal es una ley empírica que dice lo siguiente. Un cambio en la presión aplicada a un fluido se transmite sin disminución, perdón, a todos los puntos del fluido y a las paredes del recipiente. Así como está enunciado el principio de Pascal, pues no tiene, digamos, como una interpretación muy clara. La aplicación del principio de Pascal se vuelve más evidente cuando consideramos, por ejemplo, una máquina como la prensa hidráulica, que es la que aparece
representada aquí. La prensa hidráulica es una máquina utilizada comúnmente en los talleres para levantar objetos pesados, ¿verdad? Por ejemplo, se utiliza para levantar carros en un taller de automotriz, como en esta fotografía. Entonces, ¿cuál es el principio de la prensa hidráulica? Bueno, esquemáticamente, ¿verdad? La prensa hidráulica podemos considerar que es como esta máquina que aparece aquí representada. Esta, esta máquina consiste en un recipiente que tiene forma de U, como este de aquí, ¿verdad? Y dentro de ese recipiente tenemos una sustancia líquida que es incompresible. En principio, la sustancia podría ser, por ejemplo, el agua, aunque normalmente lo que se utiliza es aceite porque el aceite tiene la propiedad de que es resbaloso. Y en los extremos de este recipiente tenemos dos pistones. Los pistones son dos tapas que son herméticas, o sea, que cierran por completo la abertura del tubo, pero que son móviles, o sea, que se pueden deslizar. Entonces, de esa forma, el agua o el aceite o el líquido que esté aquí adentro no se puede escapar del recipiente, aunque las tapas sí se pueden mover. Entonces, como el líquido no puede cambiar de volumen, ¿verdad? Lo que sucede es que cuando ustedes bajan un lado, el otro sube. ¿Verdad? Y al revés, si este lado baja, este otro debe subir. Entonces, ¿cuál es el punto, digamos, de usar el principio de Pascal aquí? Bueno, vamos a irnos un momento a la pizarra para explicar esto entonces. Principio de Pascal. Entonces, si yo considero que tengo un recipiente con forma de U, ¿verdad? Vean que uno de los lados debe ser angosto, o sea, tiene que ser delgado, y el otro lado tiene que ser ancho, ¿ok? Como en este caso. Y digamos que esto que está aquí es la tapa, el pistón móvil del lado ancho y del lado delgado. Entonces digamos que esta tapa que está acá tiene un área A1, A1. Y esta otra tapa que está aquí tiene un área A2, ¿verdad? Entonces esto yo lo dibujé de manera tal que el área 1 es más pequeña que el área 2. Podríamos decir que es mucho más pequeña. Entonces le voy a poner dos signos de menor para indicar que es mucho más pequeña que el área 2. Entonces, este recipiente está lleno de un líquido. Lo voy a pintar de color azul así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, digamos que yo aplico una fuerza en el lado izquierdo que va a llamarla la fuerza F1. Entonces, el punto que se encuentra debajo de la tapa, ¿verdad? Va a experimentar una presión que va a llamar la presión P1. Y la presión P1 va a tener que ser igual a la fuerza de F1 entre el área A1. ¿Verdad? Por definición de presión, es fuerza entre área. Ahora bien, del lado contrario, aquí, ¿verdad? Como la tapa izquierda está bajando, la tapa derecha tiene que subir y va a subir con una fuerza F2. Y aquí va a tener una presión P2 que va a ser igual a F2 entre el área 2. Entonces, lo que dice el principio de Pascal simplemente es que la presión en el lado izquierdo tiene que ser igual a la presión en el lado derecho, porque la presión se distribuye de manera uniforme. Entonces, eso quiere decir que la presión 1 tiene que ser igual a la presión 2, ¿verdad? Y por lo tanto, esto quiere decir que la fuerza 1 entre el área 1 es igual a la fuerza 2 entre el área 2. Ahora, esta fórmula
a primera vista no parece muy interesante, pero realmente tiene una aplicación muy importante. Entonces, si yo despejo de aquí la fuerza 2, me va a quedar que la fuerza 2 tiene que ser igual a el área 2 entre el área uno por la fuerza uno, ¿verdad? Porque aquí lo que hice fue que mandé el área 2 a multiplicar. Pero como el área 2 es más grande que el área uno, entonces eso quiere decir que esta fracción de aquí, ¿verdad? El área 2 entre el área uno es en realidad un número muy grande, ¿verdad? No tiene unidades, porque las unidades del área 2 se cancelan con las del área uno, pero aún así es un número muy grande. Normalmente es mucho mayor que uno. Esto quiere decir que la fuerza 2 es mucho mayor que la fuerza uno. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, es algo muy sencillo. Si yo aplico una fuerza pequeña en el lado izquierdo de la prensa hidráulica, del lado derecho va a aparecer una fuerza muy grande. ¿Ok? Por lo tanto, la prensa hidráulica es un mecanismo que permite levantar cuerpos muy pesados aplicando una fuerza muy pequeña en el extremo opuesto de la prensa hidráulica. O sea, la prensa hidráulica es una máquina que amplifica la fuerza, la hace más grande, ¿verdad? Mantiene la presión igual, pero la fuerza la hace más grande. Claro, todo esto viene con un costo, ¿verdad? Yo puedo ejercer una fuerza grande, pero el costo que tengo que pagar es que para poder levantar la tapa del lado derecho, yo tengo que bajar la tapa izquierda una distancia muy grande, ¿verdad? O sea, que tiene que haber una fuerza pequeña en el lado izquierdo, pero una fuerza aplicada a una distancia muy grande para levantar siquiera un poquito la tapa del lado derecho. En el libro vienen varias aplicaciones de este principio. Vamos a irnos un momentito al libro otra vez. Vamos a ver, aquí. ¿Verdad? Recuerden que siempre es muy importante revisar los ejemplos. Los ejemplos son problemas que ya están resueltos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ven que aquí dice, en un elevador de automóviles o una prensa hidráulica, en una estación de servicio, el aire comprimido ejerce una fuerza sobre un pequeño pistón que tiene una sección transversal circular de radio de 5 centímetros. Esta presión se transmite mediante un líquido o un pistón que tiene un radio de 15 centímetros. Pregunta, ¿qué fuerza debe ejercer el aire comprimido para levantar un automóvil que pesa 13.600 newtons, ¿verdad? Entonces, aquí lo que me están diciendo básicamente es eh, el tamaño de las tapas del pistón, ¿verdad? Ahora, mucho cuidado. Si a ustedes les dicen el valor del radio de la tapa, ¿verdad? Como aquí, recuerden que el radio no es el área, ¿verdad? El radio es un parámetro para calcular el área. El área es pi por radio al cuadrado. Y además me están diciendo que yo quiero levantar un automóvil de 13.300 newtons. Entonces, en este dibujo, ¿verdad? Me están dando el área del pistón pequeño, el área del pistón grande, y me están dando también la fuerza que debe ejercer el pistón grande. Y yo quiero calcular la fuerza que debería ejercer entonces el pistón pequeño. Entonces, aquí lo que hacen es aplicar esto, ¿verdad? Recuerden que esta fórmula es la fórmula del principio de Pascal. Fuerza uno entre área uno es igual a fuerza 2 entre área 2. Entonces, la fuerza uno tiene que ser el área uno entre el área 2 por la fuerza 2. Vean que para calcular las áreas multiplican pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Y se aseguran, eso es muy importante, de que los radios estén en metros para que estemos trabajando totalmente con unidades del Sistema Internacional de Unidades. Entonces me queda que la fuerza tiene que ser igual a 1,48 por 10 a la 3 newtons, que, aunque parezca grande, ¿verdad? Es en realidad una fuerza pequeña en comparación con el carro, con el peso del carro. O sea, estos son aproximadamente 1.048 newtons y 1.048 newtons es el peso que tiene, por ejemplo, un cuerpo de 150 kilogramos, más o menos, ¿verdad? 150 kilogramos pueden fácilmente ser el peso de dos o tres personas. Bueno, la masa de dos o tres personas.
Igual, verás, me preguntan, ¿qué presión de aire produce esta fuerza? Simplemente dividimos fuerza entre área. Puede ser cualquiera de las dos. La fuerza uno entre el área uno o la fuerza 2 entre el área 2. ¿Ok? Entonces, bueno, este tema en realidad es muy sencillo, ¿verdad? Es simplemente aplicar esta fórmula, que es la fórmula del principio de Pascal. Vienen otras aplicaciones, como por ejemplo esta, dolor en el oído, ¿verdad? El oído humano es un canal, entonces podemos pensar que hasta cierto punto se comporta muy parecido a una prensa hidráulica. Y también viene un problema muy interesante, la fuerza sobre un dique. La pregunta dice, el agua llena a una altura H mayúscula detrás de un dique ancho W, de ancho W. Determine la fuerza resultante que el agua ejerce sobre el dique. Entonces me ponen un dibujo como este, ¿verdad? El dique es una pared que contiene el agua, ¿verdad? Que impide que el agua que el agua atraviese la superficie. Y me están preguntando entonces qué valor tiene la fuerza que ejerce el agua sobre el dique. Ahora, lo interesante de este problema es que la fuerza no es uniforme o la presión no es uniforme. Como hemos visto, ¿verdad? La presión hidrostática se calcula con rho g h, donde H minúscula se refiere a la profundidad, ¿verdad? Entonces, hay que hacer la distinción, muy importante, entre la H mayúscula, que es la profundidad del dique, y la H minúscula, que es la profundidad a la que se encuentra determinada porción del dique, ¿verdad? Con respecto a la superficie del agua. Entonces, en este caso, la presión no es uniforme, porque la presión suele aumentar con la profundidad. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si la presión no es uniforme, entonces para calcular la fuerza, yo no puedo simplemente multiplicar presión por área. Lo que tengo que hacer es calcular una integral, ¿verdad? Integro la presión con respecto al área. Y para calcular esa integral, entonces tomamos como el área, ¿verdad? El área que tendría una franja muy delgada del agua, que tendría un ancho W, bueno, tendría un largo W y un ancho de Y, donde Y es un diferencial, es muy pequeñito, ¿verdad? Y bueno, a la hora de calcular me queda que es un medio de rho por G por W por H al cuadrado. Este problema en particular es un problema que es muy importante, me parece que ustedes lo pueden resolver, ¿verdad? Será bueno que lo lean, que lo estudien, ¿verdad? Y si tuvieran alguna duda con este ejercicio, pues me lo hacen saber. Bueno, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. La sección que sigue ahora, la 14.3, es muy conceptual, ¿verdad? O sea, es como de leer y entender el funcionamiento de estos aparatos. Los medidores de presión son de uso común también en química. Seguramente si ustedes han llevado cursos de química general, han visto esto también. Básicamente tenemos dos tipos de medidores de presión. Por un lado, este aparato que está aquí arriba es un barómetro. El barómetro mide la presión atmosférica. Y por otro lado, este otro que tiene forma de U es un manómetro. El manómetro lo que hace es medir la presión de un gas con respecto a la presión atmosférica. Entonces, la idea del barómetro, este que está aquí, es muy sencilla. Ustedes tienen un recipiente, como una palangana, digamos, llena de mercurio, y tenemos también un tubo largo lleno de mercurio. Cuando el, cuando el tubo de mercurio se introduce en el recipiente de mercurio, el mercurio tiende a salir del tubo, pero no por completo, sino que forma una columna de altura H. Entonces, para conocer el valor de la presión atmosférica, lo que se hace es que se multiplica la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Esta fórmula de aquí es igual a rho GH. La razón de que el barómetro se haga con mercurio y no con agua es que el mercurio es una sustancia que es mucho más densa que el agua. Entonces, un barómetro de mercurio, por lo general, tiene
estatura de 76 centímetros al nivel del mar, lo cual lo convierte en un aparato pequeño y fácil de mover. Pero en cambio, si tuviéramos un barómetro de agua, ¿verdad? Y a la hora de calcular con esta fórmula, ¿verdad? Como el agua es mucho menos densa que que el mercurio, el barómetro de agua tendría una altura de 10 metros, un poquito más de 10 metros. Entonces no es práctico, ¿verdad? O sea, no es fácil hacer una medición en un aparato que tiene un tamaño de 10 metros. Por otro lado, ¿verdad? El manómetro tiene un funcionamiento semejante. En el extremo izquierdo se conecta el manómetro a un recipiente, a un balón, digamos, este que está aquí de color rojo. Es un recipiente que está lleno de gas. Y por otro lado, el extremo derecho del barómetro se conecta, bueno, o se mantiene abierto al aire. Entonces, el extremo derecho recibe directamente la presión atmosférica del medio ambiente. Entonces, la presión dentro del gas, la presión P, es igual a ρGH. Pero en este caso, la H se refiere a la diferencia de alturas de la columna de la izquierda con respecto a la columna de la derecha. ¿Verdad? Es diferente al caso del barómetro, porque en el caso del barómetro, H era el tamaño de la columna de mercurio, mientras que en el caso del manómetro, H es la diferencia de alturas. Es importante que se en este capítulo, ¿verdad? Pueden haber preguntas de esto, pero es un tema muy sencillo, son fórmulas, ¿verdad? Nada más es de comprensión. Muy bien. Después, después seguimos con una sección que es muy importante, el principio de Arquímedes. Ojo, en este capítulo hay dos principios, ¿verdad? Está el principio de Pascal, que fue el que vimos hace un momento con la prensa hidráulica, aquí, o la ley de Pascal. Y por otro lado tenemos el principio o la ley de Arquímedes, que es diferente, ¿verdad? Arquímedes era un científico, filósofo de la antigüedad. El principio de Arquímedes es la fórmula con la cual calculamos la fuerza con la que con la que un cuerpo sumergido tiende a flotar. ¿Ok? Este, ah, ¿qué, ah, por qué es importante esto? Bueno, si ustedes alguna vez, ¿verdad? Han nadado en un río, en un lago, en una piscina, pero ustedes habrán dado cuenta que cuando una persona está debajo del agua, de repente parece que esa persona pesa menos, ¿verdad? Que ustedes pesan menos. Pero no es que pesen menos, el peso no cambia porque el peso solamente depende de la masa y depende de la gravedad del medio ambiente. Lo que sucede es que cuando un cuerpo está debajo del líquido, ese cuerpo experimenta una fuerza que lo empuja hacia arriba. Y esa fuerza se llama la fuerza boyante o la fuerza de flotación. Aquí la palabra boyante hay que tomarla como sinónimo de flotación. Entonces, ¿cómo se calcula la fuerza boyante? Bueno, el principio de Arquímedes, cuando lo enunciamos en palabras, dice, la magnitud de la fuerza de flotación sobre un objeto siempre es igual al peso del fluido desplazado por el objeto. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un dibujito en la pizarra para intentar explicar a qué se refieren con el peso del fluido desplazado por el objeto. Vamos a irnos a la pizarra entonces. Muy bien, aquí entonces. El principio de Arquímedes, ¿verdad? Entonces, digamos que yo tengo la superficie del agua, ¿verdad? Aquí tengo un cuerpo que está flotando. Puede ser, por ejemplo, la madera, digamos, o, ¿verdad? Cualquier cosa que flote, un flotador. Entonces, cuando yo estoy considerando un cuerpo que flota, yo tengo que hacer una distinción entre dos tipos de volúmenes. Entonces, vean, por un lado,
con el lápiz rojo estoy encerrando todo el volumen de este cuerpo. A esto lo voy a llamar el volumen total. El volumen total se refiere a la porción de volumen que está tanto debajo del líquido como encima del líquido. Y por otro lado, de color morado, voy a encerrar solamente la parte de ese cuerpo que se encuentra sumergida debajo del líquido. Lo voy a llamar en este caso volumen sumergido o V-sum, ¿verdad? Para referirnos a él. Entonces, claramente, ¿verdad? El volumen sumergido es menor o igual que el volumen total. Menor cuando está parcialmente sumergido, ¿verdad? Y solamente es igual, son iguales, cuando el cuerpo se encuentra totalmente sumergido, porque en ese caso la totalidad del volumen estaría sumergida debajo del líquido. ¿Ok? Entonces, lo que dice el principio de Arquímedes, ¿verdad? En palabras sencillas, es que la fuerza boyante, o sea, la fuerza con la que el cuerpo es empujado para arriba, es igual al peso que tendría un volumen sumergido de ese líquido, ¿verdad? Entonces, si el líquido en el que está flotando tiene una densidad ρ, ¿verdad? Vamos a poner ρ líquido, ρ liq, ¿verdad? Entonces, la fuerza boyante es igual a la densidad de líquido por la gravedad de la Tierra por el volumen sumergido. ¿Ok? Entonces, la fuerza boyante es una fuerza que empuja para arriba, pero el peso del cuerpo siempre empuja para abajo, ¿verdad? Entonces, cuando el peso del cuerpo es mayor que la fuerza boyante, el cuerpo se mueve para abajo y entonces se hunde, ¿verdad? Por ejemplo, los metales, el acero, son materiales que se hunden porque pesan más que la fuerza boyante. Pero cuando la fuerza boyante es igual al peso, el cuerpo puede flotar porque logra alcanzar un equilibrio entre las dos fuerzas. Ahora, si la fuerza boyante es mayor que el peso, entonces el cuerpo tiende a irse para arriba, ¿verdad? Pero vean lo que pasa. La fuerza boyante también depende del volumen sumergido. Entonces, entre más suba el cuerpo, menor va a ser el volumen sumergido y por lo tanto menor va a ser la fuerza boyante. Digamos, tiene sentido porque cuando ustedes se meten a una piscina, ¿verdad? O se meten al agua, si ustedes se mojan los pies, pues no sienten ninguna fuerza, ¿verdad? Prácticamente. Pero si el agua les llega a la altura del cuello, ¿verdad? Eso es porque la mayor parte del cuerpo está sumergida y por lo tanto la fuerza boyante sí es notable, es notoria, ¿verdad? Ustedes sienten que su peso disminuye a medida que ustedes se sumergen. Entonces, si un cuerpo sube mucho, ¿verdad? La fuerza boyante tiende a disminuir y por lo tanto siempre o casi siempre logra alcanzar un equilibrio entre las dos fuerzas. La excepción a esto ocurre, por ejemplo, en un caso muy drástico, ¿verdad? Algunas personas, digamos, cuando son niños, ¿verdad? Y juegan con flotadores, habrán, por ejemplo, visto qué pasa cuando ustedes agarran un flotador y lo hunden debajo del agua, ¿verdad? Y lo sueltan. Si usted lo hunde y lo suelta, el flotador de repente pega un brinco, ¿verdad? Porque en un tiempo grande experimenta una fuerza boyante que es mucho más grande que el peso del flotador, ¿verdad? Y por esa razón el flotador brinca fuera del agua. Pero cuando el flotador simplemente se pone en la superficie del agua, flota sin tener que brincar, ¿verdad? Ahora, una consecuencia muy importante de esto, ¿verdad? Es que el principio de Arquímedes nos permite distinguir cuáles cuerpos pueden flotar y cuáles no, ¿verdad? En general, vamos a decir lo siguiente. Los cuerpos que flotan tienen una densidad menor a la de líquido, ¿verdad? Mientras que los cuerpos que no flotan tienen una densidad mayor que la del líquido. Esto explica, por ejemplo, por qué en la antigüedad los barcos se hacían de madera.
La madera es un material sólido, pero es menos denso que el agua. Por lo tanto, la madera tiende a flotar naturalmente. Otros materiales, como el acero, el metal, ¿verdad? Son más densos que el agua y por lo tanto no flotan naturalmente. Pero vean qué interesante. Actualmente, la mayoría de los barcos se fabrican de acero, ¿verdad? Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué? Si están hechos de acero, pueden flotar sin hundirse, ¿verdad? Bueno, en realidad es muy sencillo. Los barcos de acero pueden flotar porque eh, la pared, ¿verdad? Y el suelo están hechos de acero, pero el interior del barco está vacío, tiene aire, ¿verdad? Entonces, aquí lo que importa en realidad no es la densidad de las paredes del barco o del casco del barco, sino que lo que importa es la densidad promedio. Entonces, en promedio, ¿verdad? Como el barco está lleno de aire o tiene aire por dentro, el barco es menos denso que el agua, ¿verdad? Aunque sus paredes estén hechas de acero. La razón de que el barco se construya de acero es justamente para que sea más fuerte y resistente. Pero si el barco estuviera totalmente lleno de acero, se hundiría porque el acero no flota, ¿verdad? Porque el acero es, perdón, más denso que el líquido. ¿Ok? ¿Alguna duda con esto? No, profe, todo bien. Todo bien. Muy bien, vamos a devolvernos un momentito al libro, entonces. Ok, aquí viene, pues, cómo es que se calcula, o cómo se deduce la fórmula para la fuerza boyante. Ahora, vean una cosa, en este libro de texto, en el Sears, en el Segway, perdón, la fuerza boyante se representa con la letra B, B de boyante, ¿verdad? Entonces vean que es igual a la densidad del fluido, ¿verdad? Usualmente el agua, pero no siempre, por la gravedad, por el volumen desplazado o el volumen del cuerpo que se encuentra sumergido debajo del líquido. Aquí viene entonces un ejemplo, vamos a leerlo, ¿verdad? Justamente hablando de Arquímedes, ¿verdad? Arquímedes es conocido por una leyenda que supuestamente él pudo utilizar la densidad de una corona para determinar si la corona estaba realmente hecha de oro o no, ¿verdad? Entonces dice este ejemplo, dice, supuestamente a Arquímedes se le pidió determinar si una corona hecha para el rey consistía de oro puro. De acuerdo con la leyenda, él resolvió este problema al pesar la corona primero en aire y luego en agua, como se muestra en la figura 14.11. Suponga que la lectura en la balanza es 7.84 newtons cuando la corona está en el aire y 6.84 newtons cuando está en el agua. ¿Qué dijo Arquímedes al rey? ¿Verdad? Entonces, bueno, vean esto. La balanza, como ustedes saben, ¿verdad? Es un instrumento de medición que en principio, ¿verdad? Lo que hace es medir el peso, pero puede ser engañoso, ¿verdad? Si la balanza no se utiliza bien, puede arrojar una medición que no corresponde realmente con el peso de la corona. Entonces, cuando la corona está colgando en el aire, ¿verdad? Las únicas fuerzas que actúan sobre la corona son su propio peso y la tensión del mecate, ¿verdad? Y la tensión del mecate es la fuerza que mide la balanza. Entonces, estas dos fuerzas se cancelan entre sí, ¿verdad? Y por lo tanto podemos asumir que la medición de la balanza en el aire corresponde con el peso real de la corona. Pero cuando la corona es pesada en el agua, la corona experimenta tres fuerzas, ¿ok? Experimenta su propio peso que no cambia, o sea, siempre es igual, ¿verdad? El peso no puede cambiar porque el peso depende de la masa y depende de la gravedad y la masa de la corona no ha cambiado.
Ahora, también tenemos la fuerza boyante que apunta para arriba, ¿verdad? La fuerza boyante aparece por el simple hecho de que la corona está en el agua. Y tenemos una nueva tensión. Ahora, para que estas tres fuerzas se balanceen entre sí, la tensión 2, es decir, la tensión que medimos cuando la corona está en el agua, tiene que ser menor que la tensión que se midió cuando la corona estaba en el aire. Y por eso es que la balanza en apariencia muestra una lectura diferente, ¿verdad? No es que realmente la corona perdió peso, es simplemente que ahora la medición de la balanza se ve afectada por la presencia de la fuerza boyante. Entonces, estas dos afirmaciones, digamos, el peso real y el peso aparente en el agua, son dos condiciones que me permiten a mí despejar el valor de la densidad de la corona. Entonces, por un lado, ¿verdad? Por un lado, yo sé que cuando la corona está en el agua, hay que hacer un balance de estas tres fuerzas. Entonces, la fuerza boyante más la tensión 2 menos el peso es igual a cero, ¿verdad? Y aquí se despeja la fuerza boyante, que es igual al peso de la corona menos la tensión, ¿verdad? Y el peso de la corona lo sacamos cuando medimos la tensión en el aire, ¿verdad? Entonces es posible sacar la fuerza boyante. Y una vez que calculamos la fuerza boyante, después es posible utilizar el principio de Arquímedes, ¿verdad? O sea que la fuerza boyante es igual a la densidad del agua por la gravedad por el volumen desplazado para poder calcular el volumen de la corona. Y entonces se puede calcular la densidad de la corona dividiendo la masa de la corona entre el volumen de la corona. Entonces ven que este problema abarca o involucra las fórmulas que hemos visto de presión, de densidad, ¿verdad? Y más recientemente del principio de Arquímedes. Y entonces se llega al resultado de que la densidad de la corona es igual a 7,84 por 10 a la 3 kilogramos. Entonces, la idea es que hay que revisar, ¿verdad? Si este valor corresponde con la densidad del oro, que es conocida o no. Y esta densidad no es la densidad del oro. Por lo tanto, la corona no estaba hecha de oro. El principio de Arquímedes también se puede utilizar, por ejemplo, para estudiar el comportamiento de los icebergs, ¿verdad? Los icebergs son masas de hielo muy grandes, ¿verdad? Que flotan en el agua. Y flotan porque curiosamente el hielo, a pesar de que es sólido, ¿verdad? Es menos denso que el agua de mar circundante. Entonces, eso le permite al iceberg flotar. E inclusive es posible utilizar el principio de Arquímedes para calcular cuál es la fracción del volumen del iceberg que se encuentra flotando. Ahora, para este problema del iceberg, se utiliza esta fórmula de acá. Esta fórmula de acá, la fórmula 14,6, es muy importante y aparece frecuentemente en problemas de Arquímedes. La fórmula 14,6 se puede deducir a partir del principio de Arquímedes y se utiliza para calcular la fracción de un cuerpo que se encuentra sumergido debajo del agua o debajo de un líquido. Lo que dice es que para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, ¿verdad? El volumen desplazado entre el volumen del objeto es igual a la densidad del objeto entre la densidad del fluido. Ahora, esta cantidad, el volumen desplazado entre el volumen del objeto, podemos interpretarla como la fracción del volumen sumergido. Es decir, la fracción de ese cuerpo que se encuentra debajo del agua. Entonces, normalmente, ¿verdad? Sería muy difícil calcular directamente la fracción del iceberg que está debajo del agua, porque para poder hacer eso, yo tendré que conocer de antemano cuál es el volumen total del iceberg y también cuál es el volumen de la parte del iceberg que está sumergida debajo del agua. Pero en lugar de hacer eso, ¿verdad? Lo que hago es que calculo esta fracción no con los volúmenes, sino con las densidades. La densidad del hielo es conocida. La densidad del hielo es de 917 kilogramos centímetro cúbico.
mientras que la densidad del agua de mar es de 1030 kilogramos entre metro cúbico. El agua de mar es más densa que el agua normal porque el agua de mar tiene sal. ¿Ok? Entonces, eso me indica que aproximadamente el 89% del iceberg queda debajo del agua. Y entonces el 11% es lo que queda arriba del agua. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces. La sección 14.5 trata sobre dinámica de fluidos. Entonces, esta parte es interesante porque hasta ahora, digamos, lo que hemos estudiado es la estática de fluidos. O sea, ¿qué pasa cuando un fluido está en reposo? Ahora lo que nos interesa es la estática de fluidos que estudia el comportamiento de los fluidos, líquidos o gases que se están moviendo. Particularmente, esta sección es importante a la hora de estudiar el agua que fluye por las tuberías de una casa o un edificio. Entonces, para empezar, vamos a asumir, ¿verdad? Las suposiciones de antes, que el fluido es no viscoso, que es estable, que es incompresible y que es irrotacional. Ok, entonces, la idea es suponer que los fluidos se mueven en un flujo laminar. Por ejemplo, en este dibujo que aparece aquí en un carro, ¿verdad? Se puede ver cómo las capas de aire tienen un flujo laminar encima de él, ¿verdad? O sea, que cada una de estas láminas de aire, ¿verdad? No interfiere con la otra. Cuando una lámina de aire interfiere con la otra, el fluido tiene un comportamiento caótico y eso hace que sea muy difícil de representar matemáticamente, ¿verdad? Este, por ejemplo, cuando ustedes le ponen el dedo al agua que sale de una manguera, ¿verdad? Entonces eso hace que el agua ya no sea laminar, entonces eso puede hacer que el comportamiento del agua sea muy inestable. Muy bien, entonces, la primera fórmula que vamos a estudiar de dinámica de fluidos es esta de aquí. Esta ecuación se llama la ecuación de continuidad de los fluidos. Y esta ecuación lo que me dice, digamos, es que todo el líquido o todo el fluido que entra en una tubería es igual al fluido que sale por el otro lado. ¿Ok? Consideremos, por ejemplo, este tubo que está aquí. Este tubo se caracteriza porque el extremo izquierdo es más delgado que el extremo derecho. ¿Lo ven? Pero sucede lo siguiente. Si yo supongo que el fluido es incompresible, ¿verdad? O sea, que no se puede comprimir y además supongo que la tubería no tiene ninguna fuga ni ningún punto de escape, entonces yo tendría que suponer que cada segundo que pasa, la misma cantidad de fluido que entra por el extremo izquierdo tiene que ser igual a la misma cantidad de fluido que sale por el extremo derecho, ¿verdad? Es simple, porque todo lo que entra por un lado tiene que ser igual a todo lo que sale por el otro lado, ¿verdad? Entonces, como el extremo izquierdo es más delgado, ¿verdad? Y el extremo derecho es más ancho, entonces uno puede demostrar que el líquido o el fluido tiende a entrar con una mayor velocidad por el extremo izquierdo y tiende a salir con menor velocidad por el extremo derecho porque el extremo derecho es más ancho, ¿ok? Cuando ustedes, por ejemplo, cuando ustedes le ponen el dedo a la manguera, como en este caso, lo que están haciendo es reducir efectivamente el área con el que el agua puede salir, ¿verdad? Y entonces, como ustedes disminuyen el área con el que el agua puede salir, lo que están provocando es que el agua se ve obligada a salir más rápido, con mayor velocidad. Entonces, lo que esta fórmula me dice, en otras palabras, es que entre mayor sea el área, menor es la velocidad. Y entre menor sea el área, mayor va a ser la velocidad. ¿Ok? Esta fórmula se llama la ecuación de continuidad para los fluidos. Este, por otro lado, bueno, veamos este ejemplo que está aquí. Dice, regar un jardín. Un jardinero utiliza una manguera para llenar con agua una cubeta de 30 litros. El jardinero nota que tarda un minuto en llenar la cubeta.
Luego, acopla una boquilla con una abertura de 0,5 centímetros cuadrados de área de sección transversal. La boquilla se sostiene de modo que el agua se proyecta horizontalmente desde un punto a 1 metro sobre el suelo. ¿A qué distancia horizontal se puede proyectar el agua? Bueno, entonces en este caso, ¿verdad? Este problema hace referencia a un concepto muy importante que es el de flujo volumétrico, ¿verdad? Ahora, esta fórmula vamos a explicarla un poquito mejor en la pizarra para que quede claro a qué se refiere. Voy a irme a la pizarra un momentito. La ecuación de continuidad, ¿verdad? Me dice, en otras palabras, que en una tubería cambia de área, ¿verdad? Yo tengo aquí el área uno, el área 2 y por aquí el líquido entra con una velocidad uno y sale por una velocidad 2, ¿verdad? Entonces esto quiere decir que el área uno por la velocidad uno es igual al área 2 por la velocidad 2, ¿verdad? Ahora, tenemos otra cantidad que es muy importante que es el caudal. El caudal, o también llamado la intensidad de flujo, se refiere a podemos decir, al volumen, se refiere al volumen que atraviesa la tubería por unidad de tiempo. Entonces, el caudal se representa con la letra I y es igual al volumen por unidad de tiempo. ¿Ok? Vean que el volumen lo estoy escribiendo con V mayúscula para no confundirlo con la V de velocidad o rapidez. Pero también se puede demostrar que el caudal es igual al área por la rapidez del fluido, ¿verdad? Que podría ser, en cualquier caso, el área uno o el área 2. Entonces yo podría decir que el caudal es igual a el área uno por la rapidez uno y también es igual al área 2 por la rapidez 2. En otras palabras, ¿verdad? Lo que me dice la ecuación de continuidad es simplemente que el caudal es siempre constante, ¿verdad? Se asume que en ningún punto de la tubería hay alguna fuga de líquido y tampoco hay un punto donde el líquido aparece de repente, ¿verdad? O sea, como que hay una entrada, ¿verdad? Eso no pasa en esta suposición. Entonces, cuando yo analizo el problema, ¿verdad? Parto de esta ecuación, ¿verdad? Que el caudal es igual al área por la rapidez. El caudal yo lo podría calcular, por ejemplo, con esto, porque me dice, el jardinero utiliza una manguera para llenar una cubeta de agua de 30 litros y el jardinero nota que tarda 1 minuto en llenar la cubeta, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el caudal es simplemente 30 litros entre minuto, ¿verdad? Que cada minuto que pasa se llenan 30 litros de agua. El caudal puede ser conveniente que lo convirtamos a unidades del SI y por lo general el caudal se mide en kilogramos entre segundo, pero se mide en metros cúbicos entre segundo, ¿verdad? Aunque también se podría medir, dado el caso, en litros entre minuto. Entonces, una vez que él sabe el valor del caudal, ¿verdad? Y le dicen el valor del área, porque la boquilla tiene un área de 0,5 centímetros cuadrados, él podría calcular la rapidez del líquido.
y con la rapidez del líquido podría calcular luego la distancia horizontal con la que sale el agua. Entonces ven que aquí utiliza la fórmula, ¿verdad? Esta, la ley de continuidad para calcular la rapidez. Y después utilizando las fórmulas de caída libre, ¿verdad? Llega a una expresión para calcular la distancia horizontal que recorre el chorro de agua, ¿sí? Para este problema les recomiendo que repasen un poquito las fórmulas de caída libre, ¿verdad? Porque hay problemas donde aparecen. Por ejemplo, es típico o es común que aparezcan problemas donde ustedes tienen un tanque con agua, usted le hace un hueco al tanque, ¿verdad? Entonces el agua sale en un chorro disparada con una velocidad grande y hay que calcular entonces a qué distancia llega el líquido con respecto al suelo, por ejemplo, ¿verdad? Que eso se hace con las fórmulas de caída libre. Luego, en la sección 14.6 sigue el tema de ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es una ecuación que cuando ustedes la ven por primera vez, parece un poco grande, larga, digamos, intimidante, pero tiene una interpretación bastante sencilla. Para estudiar el tema de Bernoulli hay que suponer que hay una tubería como esta, que tiene un extremo delgado y un extremo ancho, pero que además tiene la propiedad de que el extremo izquierdo se encuentra a una altura diferente que el extremo derecho. Entonces podríamos decir que el extremo izquierdo tiene una altura y1, mientras que el extremo derecho tiene una altura y2, donde y1 es menor que y2 en este caso. Entonces, la ecuación de Bernoulli lo que me dice es esto que está aquí. Para cualquier punto dentro de la tubería, la presión más un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es una constante. ¿Ok? Si ustedes se fijan bien, esta ecuación se asemeja mucho a la fórmula de la conservación de la energía mecánica, ¿verdad? Por ejemplo, ese término que está aquí de un medio de la densidad por velocidad al cuadrado se parece mucho a la energía cinética. La diferencia es que en lugar de hablar de la masa, hablamos de la densidad. Mientras que ese término que está aquí, que es densidad por gravedad por altura, se parece mucho a la fórmula para calcular la energía potencial. Nada más, nuevamente, que en lugar de hablar de la masa, hablamos de la densidad. Entonces, la ecuación de Bernoulli es una ecuación que lo que me dice en otras palabras es que dentro de un fluido de agua, dentro de un flujo de agua, se conserva la energía mecánica. O sea, que la energía mecánica es constante en todos los puntos de la tubería. Entonces, la ecuación de Bernoulli se puede utilizar, por ejemplo, para calcular alguna velocidad o calcular alguna altura que sea desconocida. Una aplicación muy importante es el tubo de Venturi, que aparece aquí en el ejemplo 14.8. El tubo de Venturi es un dispositivo para medir la velocidad dentro de una tubería, la velocidad con la que la tubería transporta un líquido. El tubo de Venturi consiste en un tubo ancho que después se hace angosto, ¿verdad? Entonces, vean que aquí yo voy a tener un área 1 mayor que el área 2, como en esta figura, ¿verdad? Y por lo tanto, el fluido que está dentro del tubo de Venturi tiene que cumplir con la ecuación de la continuidad, ¿verdad? Entonces, la velocidad en el punto 1 va a ser mayor que la velocidad en el punto 2. Ahora, sucede también que las presiones en el punto 1 y en el punto 2 son diferentes, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, tienen que ser diferentes porque eso es lo que predice precisamente la ecuación de Bernoulli. Y se supone, o se asume que el tubo es horizontal. Entonces, el punto 1 y el punto 2 tienen la misma altura. El tubo de Venturi es una aplicación muy interesante porque para resolver este problema yo tengo que combinar las dos ecuaciones. O sea, tengo que combinar la ecuación de Bernoulli con la ecuación de continuidad. Entonces, lo que yo quisiera hacer es justamente medir la velocidad del punto 2. El tubo de Venturi
suele venir acompañado de un medidor de presión para el punto uno y para el punto 2. Antes, ¿verdad? Típicamente lo que se hacía es que se conectaba al tubo un arreglo como este, que es como un tubo en forma de U, ¿verdad? Esto que está aquí es simplemente un manómetro, ¿verdad? Ustedes pueden calcular la diferencia de presión midiendo la diferencia de alturas de esta columna de mercurio que está aquí. Entonces, con eso ustedes pueden saber el valor de la presión y conociendo el valor de las áreas, ¿verdad? Es posible combinar esto para calcular las velocidades. Entonces, vean que el primer paso consiste en definir el punto uno, ¿verdad? El punto uno sería el punto por donde entra el líquido, ¿verdad? Que es ancho, y el punto 2 es el punto por donde la tubería se vuelve angosta, que está aquí, ¿verdad? Entonces, el principio de Bernoulli dice que la presión uno más un medio de la densidad por velocidad uno al cuadrado es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado. Vean que en esta fórmula se eliminó el término de las alturas porque se asume, ¿verdad? Que los dos puntos, o sea, que el punto uno y el punto 2 se encuentran a la misma altura. Y por otro lado, ¿verdad? También se parte de la ecuación de continuidad. Así pues, la velocidad del punto uno tiene que ser igual al área 2 entre el área uno por la velocidad del punto 2. Entonces, se agarra esta fórmula para la velocidad, se sustituye aquí, ¿verdad? Y se despeja V2. Entonces, vean que la velocidad 2 queda dependiendo solamente de las áreas, también depende de las presiones y depende de la densidad. ¿Verdad? Que son todos datos que son fáciles de medir. Se pueden medir directamente del aparato. Bueno, y otros ejemplos más. Ahora, por último, ¿verdad? Los dos capítulos que son conceptuales. En primer lugar, tenemos el tema de fluidos viscosos, ¿verdad? Entonces, los fluidos viscosos son fluidos que deliberadamente no cumplen con las propiedades del líquido ideal. O sea, un fluido viscoso tiene resistencia al movimiento. Entonces, para este tema se utiliza una fórmula que es muy interesante. Es esta de aquí dice, en una situación real, el diferencial de presión para mantener el fluido moviéndose a una rapidez fija en una tubería horizontal viene dado por esta fórmula. Dice, delta P es igual a I por R. En esta ecuación, I representa el caudal del volumétrico, se representa la cantidad de metros cúbicos por unidad de tiempo, ¿verdad? Eh, y esta cantidad es igual al producto del área por la rapidez, ¿verdad? Y el parámetro R, este que está aquí, es una medida de la resistencia del sistema al movimiento del fluido en la tubería. Entonces podemos decir que R es una propiedad de la tubería o del líquido en movimiento, ¿verdad? R es una medida de qué tanto se necesita mover. Por lo tanto, esta R representa una medida de la viscosidad. Si la R fuera igual a cero, significa que no hay viscosidad y entre más grande sea el valor de esa R, mayor va a ser la viscosidad. Ahora, esta fórmula se escribe de esta manera porque se asemeja mucho a una fórmula que veremos más adelante, que es la ley de Ohm, que aplica para circuitos eléctricos. Vamos a ver que hay muchas semejanzas y muchas analogías entre el tema del movimiento de fluidos y el tema de corrientes y de circuitos eléctricos. Este, Más adelante viene esta otra fórmula que está aquí. Esta fórmula se parece mucho a las fórmulas que vimos en física 1 sobre el módulo del corte, el módulo de Young, ¿verdad? Que parte de lo siguiente. Digamos que tenemos un fluido, ¿verdad? Esto que está en color marrón. Pero el fluido tiene viscosidad. Eso quiere decir que a la hora de aplicarle una fuerza al fluido, ¿verdad? Las diferentes capas de ese fluido se van a mover con una velocidad distinta. Entonces, si usted jala la capa de arriba con una fuerza F, el fluido se va a deformar, ¿verdad? Si el fluido no fuera viscoso, ¿verdad? El fluido se movería uniformemente, pero como el fluido tiene viscosidad, entonces la parte de arriba se va a mover más que la parte de abajo.
Entonces, aquí H representa la altura, digamos, o el grosor de la tubería, y delta X representa el corte, o sea, representa lo que se desplazó, la capa de arriba con respecto a la capa de abajo. Y se llega a esta fórmula de aquí. F es igual a S por A por delta X entre H, donde A se refiere al área transversal y delta X entre H está relacionado con la velocidad del fluido. Aquí S es el módulo de Young. Que el módulo de Young es una propiedad de los sólidos, ¿verdad? Pero se puede generalizar fácilmente para los líquidos. Entonces, al final, digamos, cuando yo intento traducir esta fórmula a los líquidos, la fórmula me queda de esta manera. F es igual a eta por A por V entre H. ¿Ok? Hay que entender qué quiere decir cada una de estas cantidades. Entonces, F representa la fuerza con la que hay que jalar el líquido en la parte central, ¿verdad? Por ejemplo, un caso muy sencillo de esto corresponde a la circulación de la sangre. La sangre en el cuerpo humano fluye por las venas y arterias debido a la fuerza que aplica el corazón, ¿verdad? Es una bomba de líquido. Entonces, el corazón tiene que aplicar cierta fuerza para que la sangre pueda fluir, porque la sangre, si bien es muy fluida, ¿verdad? Tiene cierta viscosidad. Ahora, A se refiere al área de la tubería. El área de la tubería casi siempre la podemos calcular con el radio, ¿verdad? Y V se refiere a la velocidad, pero ojo, se refiere a la velocidad de la parte central, porque estamos suponiendo que la velocidad no es uniforme. Casi siempre la velocidad suele ser mayor en la parte central y suele disminuir conforme nos acercamos a las paredes de la tubería. H representa, en este caso, este, H sería en este caso la altura de la tubería, ¿verdad? Y eta sería la viscosidad. ¿Ok? La viscosidad es entonces propiamente el parámetro que me dice a mí, este, qué tan viscosa es la sustancia, ¿verdad? La viscosidad aparece tabulada en esta tabla, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, que el aire, el helio, el nitrógeno líquido, el agua, etcétera, tienen sus propias viscosidades, ¿verdad? Vean, por ejemplo, que la viscosidad de la miel está entre 2000 y 10.000 milipascales por segundo, ¿verdad? Mientras que la densidad del agua es solamente 0.8, 0.9, digamos, ¿verdad? O sea, es muy pequeña comparada con la viscosidad de la miel. La viscosidad, se mide en unidades de pascal por segundo, pero normalmente esta combinación se llama el Poise o Poise, ¿verdad? Poise es igual por definición, a un pascal por segundo y vean que el símbolo para referirse a Poise o Poise es una P mayúscula, ¿verdad? PA es pascal, es la unidad de presión, y P es el Poise. En esta fórmula es una fórmula para calcular la resistencia del fluido, ¿verdad? Que era la R que aparecía aquí arriba, ¿verdad? Esta R de aquí, perdón. Esta fórmula, pues, no vamos a explicar de dónde es que viene, ¿verdad? Es una fórmula un poco complicada. La resistencia es igual a 8 por eta por L, donde L es el largo de la tubería por pi por R a la 4. Entonces, cuando yo combino esto con la fórmula anterior, me queda que el cambio de presión para que un líquido fluya cuando hay viscosidad es igual a 8 por eta por L entre pi por R a la 4 por I, donde I es el flujo de líquido. Que esta fórmula yo sé que se ve eh, muy, podríamos decir, opaca, digamos, no queda claro cómo resolverla. Sin embargo, esta fórmula se puede aplicar muy fácilmente a algunos ejercicios que aparecen en la parte trasera del libro que yo recomiendo que ustedes hagan para que sepan, digamos, cómo aplicarla. Este, y bueno, por último, ¿verdad? Esta sección habla acerca de otras aplicaciones de la dinámica de fluidos. Esto es muy general, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se habla acerca de la fuerza de sustentación o la fuerza de arrastre, que explica
¿por qué es que un avión vuela en el aire, ¿verdad? La, la ley que permite explicar el movimiento de un avión es muy complicada, ¿verdad? Pero básicamente la idea es la siguiente. Cuando tenemos un avión, ¿verdad? Hay un ala que tiene una forma curva. Entonces, se supone que el aire que viaja encima, encima del ala, ¿verdad? Tiene una velocidad menor que el aire que está debajo del ala. Y por lo tanto, aplicando el principio de Bernoulli, ¿verdad? Ese aire va a ejercer una presión mayor en la parte de abajo del ala con respecto a la parte de arriba. Y eso es lo que permite entonces que aparezca una fuerza que empuja verticalmente hacia arriba. Sin embargo, eso es una explicación muy conceptual, ¿verdad? Y esto pues no se presta todavía a problemas prácticos. Yo les recomiendo a ustedes que se lean esta sección, ¿verdad? Que intenten pues entender lo que dice aquí, pero no es algo que digamos que les vaya a tomar, digamos, demasiado, este, que les debiera tomar demasiado tiempo, ¿verdad? Yo recomendaría mucho que entonces hagan los ejercicios del libro, ¿verdad? Particularmente los de viscosidad, que aparecen aquí. El flujo de fluidos viscosos. Estos problemas son muy sencillos. Es prácticamente aplicar directamente las fórmulas que vienen en el capítulo de viscosidad. Ok, muy bien. Y entonces, bueno, ya con eso hicimos un resumen de la materia. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta?